Mi casa estaba bien. Mi padre, mi madre, mi abuelo y una tía. Vivías ir a la escuela, salir de la escuela, ir a dindiar las vacas o andar delante. Había que trabajar mucho, mucho y duro, porque no había tampoco como hoy que hay medios para trabajar con herramientas. Aquella era todo a base de esfuerzo humano. Los domingos juntábamos en el pueblo de abajo, que allí donde está la iglesia, había un campo allí, y si teníamos pelota, hasta de noche, jugando a la pelota. Los pueblos antes, tú veías a un señor de un pueblo cuando tenías que ir allí a verlo algo, si no, no veías. No es como ahora que ahora vas a Belmonte, por ejemplo, que es la capital del concejo, y llegas allí y encuentraste con uno a lo mejor de un pueblo de arriba. Pero antes no, porque la gente no bajaba nada más que cuando pura necesidad. El médico, que había en Belmonte, tenía que ir a caballo en los pueblos. Yo siempre evité aquí. Yo cuando empecé a trabajar tenía 16 años. Yo para mí la vida fue dura, ¿no crees? No en el trabajo, en casa, porque yo quedé sin padre con 17 años. Y mi padre tiró 5 años enfermo, sin seguro ni nada, nada. Y tenía un hermano y a mi madre. Pues mi hermano terminó magisterio y murió el hombre a los 21 años, de golpe. O sea que... Pero bueno, la vida ya así hay que llevarla. La central empezó a funcionar en el año 62, en enero. La construcción de la obra, lo fuerte, después quedó algo de remates, lo clásico de las obras, 5 años. En Miranda fuimos el día 1 de agosto del año 60. Estaban empezando a poner la primera turbina. Impresionóme mucho cuando yo entré, el local no estaba terminado. Todavía estaba en obra. Si era aprendiz, que fue como entré, porque el reglamento no me dejaba entrar de oficial, ni de peón. La obra dura fue toda, porque aquí, eso todavía me tocó a mí cuando vino para el montaje. Dice, hay que salir, que van a disparar. Como dicen los mineros, la pipada, chupábamosla todos. Y había muy poca ventilación. La obra mucho. Los primeros 100 metros, cuando iban entrando, tenían que poner la madera pegada a una a otra, porque bajaba todo. Y tenían que poner por arriba unas chapas de zinc, que eran de aquella no había plástico todavía, para que el agua la echara a los lados. Y hasta una fuente que hay ahí, hasta allí fue muy dura. Después de ahí para abajo ya fue mejor. Es que no había ni carreteras. Ellos para hacer la obra, claro, la obra bien, el canal bien, todo por la montaña, por arriba. Tuvieron que hacer todas las pistas. No había por dónde subir. El momento más complicado de la construcción fue cuando hicieron el pozo. El pozo, es que hay un pozo vertical de 300 metros. Y ese, cuando irían por 100 o por ahí, rompió el cable y cayó abajo. Había una cuba para sacar el escombro y cayó. Y había 5 personas dentro. Y no es como ahora que ahora hay móviles, de aquella no había nada. Y entonces llamaban desde arriba y los de abajo oían, pero los de arriba no oían a los de abajo. Y lo primero que pensaron, dicen, los 5 muertos. Y no pasó nada. Yo era el más joven de la pandilla. Yo tuve algo de suerte también, que empecé con gente que venía de eso y siempre me tuvieron, yo creo que un poco de cariño. Como era el más joven y era buena gente, y entonces, bueno, yo fui cogiéndolo. Porque yo estudios de esto no tenía ni idea, Yo cuando estuve en la grúa, sobre todo estando al fondo, a donde está el grupo 1, llegabas para allí y como no te oyeras haciendo algo, al momento durmiendo. Y bueno, tenía muy mala fama. Está todo el día durmiendo, pero llegó un día el francés, era una excelente persona, y dijo, no os quiero oír más, entre ellos estaban los de él, que esto no es dormir, es que no hay oxígeno. Ventilación había muy poca. Y Solus era una compañía madrileña y había gente de todos los sitios. Las turbinas eran francesas, el jefe de turbinas era francés.
Y Solús, que fue la que hizo todo el cableado y toda la instalación eléctrica, debían ser 30 y pico. Después había los de turbinas, de alternadores. En el barracón de aquí había 200. Pero cualquier casina que había por ahí, aunque fuera de 2 metros cuadrados, había una familia. Y igual era de Andalucía, que de Extremadura, que de Murcia, que de... Barracón era una nave de madera grande. Y había comida allí, había cocineros, hacían comida ahí. Aquí éramos gente de hidroeléctrica, los que quedamos aquí. Me llamo Jesús Menéndez, tengo 33 años y trabajo en EDP, en la agrupación de Miranda. La agrupación de Miranda está formada por 3 centrales hidráulicas, son La Malva, La Riera y Miranda. En la agrupación de Miranda, para las 3 centrales, somos 6 personas y el jefe 7. Estudié formación profesional y una vez que acabé empecé a trabajar en una empresa del sector eléctrico. Mi hermano también está en el sector eléctrico y bueno, me decidí por la electricidad. Manolín, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué? ¿Comeremos? Sí, hombre, lo comemos. Yo siempre llevé buena relación con estos mozos y mira, Jesús, por ejemplo, ni tocó conmigo aquí nada, pero siempre llevé buena relación con todos los que tuvieron por aquí.